homicidio, traición, incesto, homicidio. ¡Mentira! ¡No! ¿Qué es ese ruido? Estrepitoso ha de haber sido, pues dotes de perífetes no poseo. No fuiste capaz de velar ni dormir. O por otra parte, habrá interrumpido nuestra morada un ladrón. Lo dudo. No obtendría nada de este sitio decadente y paupérrimo. El sustento es justo y necesario, mas si eso te calma, comprobaré. Querida, supongo que la hora de mi partida ha llegado. Siento como mi cuerpo pierde peso más rápidamente que el de Dexitón. Me debo volver un cielo no guardado por Talo, Carpo, Auxo. No me dejes. Cruel. Crueles. Sus actos, aunque sinceros, son errados. No hagan de mí, les ruego, otra tecmesa. No demuestren la vulnerabilidad de quienes siempre han sido vulnerables. No se olviden de esta que, ante su fuerza,
al mirlo y al jilguero he relegado. Oh, terrible. Perdonen a este doncel que es mi razón y alegría. No degrades mis actos con tus súplicas. Así que en nombre del amor puro las emites, pero a ella renuncio. Déjame ir y vive, que yo te esperaré. ¿Cómo ha de sobrevivir a tu segunda partida? ¿Por qué no recibí la paz de Antíope o mejor, la metamorfosis de Cloris ante el primero de tus besos? A tus pies tiendo mis ansias, Afrodita, como si Hades fuera. Tu fidelidad supera la de Acates. Pero deja que vaya con mis hermanos, pues con impaciencia te dejaré lugar. Mira, Protesilaо. No existen límites para los sentimientos que me llenan. Juntos partiremos. Escuchen, hermanas, las últimas palabras de las almas. Una segunda muerte. Una muerte por amor. Susurren, almas. Largo transcurrirá el verme. Gracias sois. ¿Ven acaso arrugas en mi joven hermano? ¿Notan en mi rostro la seducción femenina? ¿No asemejo acaso a una de las aves del lago Estinfalia? Sí, mi cuerpo es esbelto y frágil como el de mis hermanas, mas nuestras caras nos delatan. ¡Admiren! Almas desgraciadas, mi rostro letal. Inquebrantable mi faz exhibo, la delicada piel que mi rostro cubre. No puede más que ser besada. Sombras de las gracias somos, ciertamente así lo dirá, aunque mucho más letales. Cantemos, parientes, todas de las bellas gracias, de las horribles moiras. A los dioses rogamos redención, en cambio castigaremos sin compasión, protegeremos sus deseos sin vacilación, siempre que con rapidez nos libren de esta aflicción. A los dioses rogamos redención, en cambio castigaremos sin compasión, protegeremos sus deseos sin vacilación, siempre que con rapidez nos libren de esta aflicción. A los dioses rogamos redención, en cambio castigaremos sin compasión, protegeremos sus deseos sin vacilación, siempre que con rapidez nos libren de esta aflicción. ¡Ay, odiosas nuestras caras! ¡Sálvanos, Afrodita! ¡Llénanos de belleza! Poseidón, agitador de la tierra, acataremos tu
planes, aplastaremos a los opositores y usted, como soberano que es, triunfará. Dancen cadáveres, no sea que ayude esto, no sea que ayude esto a su falla. Así que le rogamos, cuiden de este guerrero, entréguenlo con prudencia y esmero. Y recuerden que no solo lo visible ruega por prevalecer. Esperen, mi palabra seguiré, mientras que ustedes con sus acciones no resalcen. No piensen que admiro un museo, pero de romper el pacto, a las moiras entregaré una de las plumas de mi rostro. Les atesto con plena seguridad. Atropo segará junto a la vida de Zeus. Deleítense mientras marcha la inframundo. Digo que no existe mejor cura para la enfermedad que el ardor resplendiente de Eros. Querido, quizás tu paladar necesite algo de lo ofrecido en este banquete por los dioses. ¿Deseas acaso Mújor o las sardinas que lo cercan? ¿O por otra parte prefieres boquerón, lenguado, carpa, bogavante, dorado, salmón? ¡Basta! Saciado me hallo tan soberbio convite. Cambiemos palabras en soledad y calma.
Toda la belleza, incluida la tuya, me es ajena ahora. Debo contarte algo en extremo delicado. Sígueme, diosa mía. Hemos de interrumpir ese concilio por otro igual de importante. Cuéntame, cariño mío, ¿qué habitaciones habitan tu alma? Hace ya más 2 décadas que dejé mi amada Filacas, la insignia del Yolcos. Pues la argonauta acaso fue honrada. Allí, los celos inmortalizaron a Pelión. Escogí la gloria de la vida corta, igualmente Aquiles, el muy semejante a los dioses. También decidí abandonarte, porque podría vivir sin ti, pero no sin honor. ¡Insensato! ¿A qué vienen tus palabras? ¿No te das cuenta que donde tu nombre fenece, el mío comienza? Pues si en algún modo te sientes aludida, pues de conflicto de honra nada conoces. Solo la salamería y la molicia te complacen. Ya lo creo. No gusto de la humillación y mucho menos la masacre. Pero ¿de qué te vanaglorias, combatiente mediocre? Escucha, para que mis palabras confirmen tu ignorancia. Cuando en los infiernos conoces a Camila, a Daluna, a Tula, a Tarpeya. Cuando cruces razones con las hermanas Yoturno y Seleno, o con Arpálice me comprenderás. O mejor aún, cuando entre los jueces te encuentres, pregúntale sobre la fiereza femenina Coreo y Migdón. Nada malo hay en la piedad y la paz. ¿Conoces ya la historia de Falante y Telémaco? Enemigos que se volvieron amigos. Más te diré que aconteció cuando me libré a dejar mis espaldas. Artemisa, deseando sacrificar a Ifigenia, la prima más bella de Hermión, nos detuvo, provocando mi furia y desesperación. Pronto vi sangre goteando de un adornado altar, y pensé que le pertenecía a la hermana Orestes. Ciertamente, le llegó la muerte antes de que me percatase que la doncella había sobrevivido, y bien Tauri, en tierra de Tuante. Tanta era mi sed de combate. Para entonces, estaba seguro que Poseidón protegía al pueblo a Sáraco, a Disbis y Munte, llenando de rémoras nuestras embarcaciones. Durante la lenta travesía, pasamos por donde Frisos y Ele, donde se encuentra el bello cine de oro que luego robará Jasón. Y llegamos a una hermosa playa, con más de 1000 barcos y casi 100 fieros guerreros por embarcación. Nadie, ni siquiera los Atridas, Aquiles, Odiseo, los Ayas o Diomedes lograron pisar suelo antes que yo. Corría sin sentido de un lado al otro. Mi mano izquierda portaba un hacha de fino oro, la cual en su base describía la vida pacífica de los virtuosos arcadios. En la diestra planteé una larga espada, la cual tenía Zeus y Hera tomados de las manos. Mi armadura, pesada y reluciente, no puede evitar el embate de la lanza que arrojó el frigio hermano de Deifobo. Qué desdicha aquella. Mi sed de sangre fue mi asesina. No pude ver ni siquiera a mi verdugo. Luego supe que había perecido por las armas de Héctor, temido hermano de Creusa. Serví de insecto, hablado péndola y de abejorro al cárago. Escúchame claramente, Lola mía. En solo 2 partes se fragmenta el mundo: espiritual y material. No hay diferencia entre el Olimpo y la ceremonia, entre Troya y el Hades más que la de los nombres. Entre hombres y dioses las contradicciones se sustentan a su semejanza. De la madre Gea provenimos, mis hermanos somos Urano y Cronos, así que Zeus y Poseidón no pasan de ser sobrinos. Nosotros, hermanos de hijo de Jápeto, nos insertamos dentro de la obra de los dioses. Y somos también, ¿por qué no?, parte de su descendencia. Como si incluso crecimos con más gloria que Afrodito Pala. Mira que sí nos parecemos. ¿Conoces lo que aconteció a Titón o al enemigo de Hebe? O al propio Ixión. Todos fueron hombres que se convirtieron en dioses más bien por sus actos humanos que por el deseo de alguna deidad. En esencia, todo aquello que es palpable se muestra igual por ríos, animales, astros, mortales e inmortales.
aquello que no se puede tocar y vienen los seres creativos, es el espíritu. Los dioses, surgidos antes que nosotros, presentan nuestros mismos vicios y apetitos. El sitio troyano es materia. Son vulnerables y mortales. El sitio troyano, tu Afrodita igual que Eneas, y Ares un poco menos que Pentesilea. En espíritu, que no se asemejan a nuestra vida, sino a nuestra muerte. De esta manera no pueden sentir, pero son intocables. Las habilidades de los humanos están a punto de alcanzar las suyas. Por eso, han ideado un plan para asegurar su subsistencia por algún tiempo más. Creo fervientemente en la superioridad celestial. ¿Acaso pensáis que los hijos y los padres están destinados a hacer la misma cosa? No se comparan Perseo con Zeus, ni Eneas con Afrodita, ni Orión con Poseidón, ni Diomedes con Ares. Además, no hemos de creer en cualquiera que afirme que por padre tiene un dios. Pues eso convendría mejor a mis ideas, las cuales se sustentan con la potencia y el empuje del hombre. Escucha, en este momento el secreto te será revelado. Presta atención, para que la razón desplace tus convicciones fanatizadas. Después de abrazar a la muerte, vinieron a mí grandes grupos de espíritus, los cuales sobresaltaron mi ánimo y elevaron mi atención hacia sus palabras. Pero antes de contarte sus afirmaciones, he de escribirte de qué manera se ennobleció Hades aquel día. La calma del paraje de héroes y fundadores, la calma hallada para mi goce, se vio alterada por 4 grandes grupos. Confirmaban las noticias traídas por mis amigos Idomeneo, Diomedes, Céleucolo Vulcánida, hermano de Caco. 3 de dichos grupos fueron relegados a la retaguardia y otro quedó al frente, honrando doblemente a sus representantes. En el centro, en la zona trasera, la multitud contaba con la hija de Febo, Circe, y con Medea, nieta de Helios. Justo detrás se hallaba la sacerdotisa Criseida, formando las 3 en un apretado conjunto. Antes de contarte quiénes precedían ese glorioso tumulto, les pongo que están rodeados por las ninfas Vanilia, Marica y Ceristis, seguidos por Oceaneas, Nereidas y Náyades, cada una de las cuales cargaba con una copa de agua. Antes de que prosigas, te prevengo. Recuerda a todos los que llamaste enemigos. Considera además la sed de sangre que en vida poseyeron las sirenas, verdugas marinas, y Circe y Medea, sádicas domésticas. Por los etéreos dioses, no confíes en palabras de la turbada Casandra. ¡El primer hombre que pise el suelo troyano morirá! Por mi incredulidad, la había perdido. Oye, te lo ruego, para que seas partícipe de la sabiduría que ayer me completara, valiéndose de ecos, los insignes, Palames y Tritólemo hablaron sobre mi querida Ellas, pero sus palabras se asemejaban a las de un sueño que había rotado ante el peso de mis párpados. Y en mi dormir, a un envidiable arrayán, el cual era atacado por un león cuyos colmillos eran corvas espadas. El embate fue infructuoso, de manera que la bestia vio quebradas sus armas y se retiró temerosa hasta un claro lontananza donde cayó su cabeza. Entonces, la planta envuelta en rojas llamas se enfrentó a una de sus hojas derechas con una homóloga inferior. La primera, siendo verde, se transformó en amarilla. Otro tanto aconteció cuando la vecina, la primera derrotada, vengó su deshonor. Entonces, la rayanza secó por la pereza sus raíces,
bajo una lluvia tenebrosa que corría hacia el este, acompañada por la Amazona Telestris. Mientras ocurrían estos sucesos, divisé igualmente unas ruinas que sobrevivían encima de numerosas oquedades, donde las muchísimas rocas rodaron algún tiempo. Las rocas se unieron, metamorfoseándose en una loba encinta. Luego un águila, que cambió su cabeza por un humano, y esta por la de un hombre y una ninfa. Seguidamente mutaron 5 veces los rostros por fase de hombres, mas el águila sustituyó su sano superior tan velozmente que fue imposible para un extraño dios que se presentó no mimarla con cuidado. Tras esto, todas las cabezas se alimentaron vorazmente las presas que bloqueaban su avance. Mas, ¡sorpresa! Harta de la carne, tomó con su mano una hermosa piedra plana, pegó un pedazo y lanzó el resto, después de 3 intentos, haciendo añicos. Entonces, la ave divisó la rayana estéril y lo cubrió con su sombra, recuperando así la pluma trabada entre 2 de sus ramas. La planta lentamente recuperó sus blancas flores. Por cada una de ellas apareció fugazmente un espíritu. El primero pisó con odio una larga masa. Otro miró con orgullo el sol. Vapor cubrió un tercero. Y 3 sostenían un pequeñuelo. Mientras otros 2, de espaldas a todos, se contemplaban entre sí con gran admiración. Otros 3, un inmóvil anciano y 2 pensadores, miraban a un hombre que de una planta bebía, acosado por un alacrán. Pero las rocas, que no se anexaron a sus proyectos, aunándose, derribaron la obra del águila y la espantaron, provocando un viento tan fuerte que poco faltó para que la lumbre de la cruz apagara. Acecharon, inspirados, aplastando a la rayana, que se hallaba débil por el calor que emanaba de la cruz ardida. Admirablemente, la reina se libró de las duras piedras y lo reconoció por el águila, que junto a sus 2 más verdaderos amos regresaba. La ave separó las rocas y olvidadizamente rasgó la longeva planta, sufriendo el destierro. Voló fiera y enojada al occidente. Entonces, Hundido desperté. ¡Qué miedo! Ahora más que nunca, necesito el trabajo de tus orejas y la pereza de tus labios. El amante Ebro, Fineo, con voz ronca abrió mis ojos con sus palabras, obró sobre mis dudas haciéndolas desaparecer. Comenzó mostrando gustar de muchas partes, los cuales se entrelazaban entre sí, y sin valerse el torso o cuello, sostenían una cabeza. Seguidamente habló de la unión entre Egipto y Grecia, del gran Menón, castigado por Aquiles. También honró a Danao y Cécrope, quienes fueron mis compañeros en el Hades. Contó cómo en la tierra de abundancia viene del Nilo, Adnones y Osiris son el mismo Hades, Amón, Feo, a Torre Isis, Afrodita, Niet, Palas Atenea, Sei, Laquesis, y Noter, Asclepio, y mencionó a Io, descendiente del río, que fue amada por el más grande de los dioses, relacionada con Alcides, llamándola Isis, protegida de Pángote. El Caos, por su parte, sustituido por un huevo y cacadero. En esa tierra se ha elevado el amor a Hermes y al Esfinge, que las creencias de sus moradores son tan amplias como las de Alba Londra. Donde Dionisio, Deméter y Pan son Baco, Ceres y Silvano. No fueron tomados en vano los troyanos penates. Fineo alabó el cercano Biblios, a Cadmo y a la bella dama que era protegida por Talo, mencionando las similitudes entre Apolo y Mitra, entre Astarte y Afrodita, entre Baal y Zeus. Diciendo esto, presentó al hijo de Jápet, que tierno y amoroso me miró satisfecho. Su opinión forjó la mía, pues todas mis ideas anteriores de nada valían. Con incierta la eternidad, con valiosa la experiencia del intelecto. La obra de nuestros dioses muestra de ello.
Sabed que el reino de Mayamun ha partido una nación guiada por un expósito que ha conocido al terrible joven, amante de la hegemonía, desde que aniquiló a Cronos, devoró a Metis y temió a Tetis. Las criaturas del Olimpo pronto serán olvidadas y sus hechos investidos por un único nombre sobrevivirán. Plan cruel. Veremos, Dios, si disminuyendo resurrecciones eliminarás costumbres. Hechos sufridos por Agamenón y Canto serán muchas veces evocados. ¡Zeus! ¿Acaso creéis que la humanidad y la virtud se portan como un tesoro? Reconoces a Hermes, Afrodita, Gea, Hades, vuestra propia labor. Cronos, Urano, Poseidón y Hades. Gracias a que el caduceo causado, los servidores de vuestros parientes han logrado vuestras ideas concretarse. Y por una decena de castigos, el pueblo del faraón ha pasado viendo, indiferente, cómo su eritreo se ha quebrado. Mas no puede la verdad ocultarse por siempre. Comprenderán estos errantes que los animales, aunque nos precedieron, no nos aventaron. Conocerán igualmente a Epimeteo y el error que cometió por la imprudencia de Pandora. Ixión será también conocido como el primero que un familiar asesinó. Afión será tomado como destructor, y como Odiseo lo acompañará un Humeo. Su decalión contradecirá a Ojiges ante el deceso de Metis. Y Domeneo igualmente sacrificará su prole. Heracles, después de vencer a un león, usará distinta clava, cayendo por Deianira. Helena y Clitemnestra enfrentarán su nexo de hermanas con sus características repulsivas. Los grifos serán avistados. Agamenón deberá probar que el amor filial no es prodigal, afortunadamente y sin consecuencias para su descendencia. Flegias no perecerá, porque lo cercarán las llamas de un rey. Fiero solamente si te da una idea, por ello recibirá viva sepultura. Mas, con toda congregación humana, dedicará Edipos, orgullo, avaricia, lujuria, envidia, gula y pereza. Que fácilmente os convencen las tonterías solo por ser rebeldes. Enteraos, por si aún no te das cuenta, de que entre miles de personas los hechos se repiten moderadamente. Lo que comenzó el condenado del Cáucaso será exterminado por Quimera. Sin embargo, el poder grupal originado cuando Afrodita, Hera y Palas aún no conocían a Discordia, reunidas por Jasón, sobrino de Péliades, a las simplagas en el Ponto Ixión burlaron, cimentando en Zeus, Poseidón y en Hades, y en Diana, Palas y Perséfone, pero sobre todo en Cloto, Laques y Ciátropos, Aglaya, Talía y Eufrósina, que da proporciones gigantescas. Las creencias tomarán en ese momento perspectivas más humanas, y por fin, los hijos de Leno seremos valorados sobre todos los otros. Es el inframundo, el mundo de Hades. De Anubis, de Satanás.
Ya ha cumplido su promesa. Y en tanto el búho regresa a su lecho, el preter Boade separa a su esposa de su madre. Recibirán estos amantes suerte distinta a la de Signo y Faetón. Separación que dolióle al cisne más que el asesinato de Esther. Ahora, hermanos, cumplid vuestra promesa y castiguemos a los amantes que de hacerlo. Los dioses nos cumplirán nuestro más fervoroso deseo, asemejarnos a aquellas que además de gracias son Buzo y Nereida. Yo te castigo, Protesilao, para que sufras como hombre los delitos que no enmendaste, por cuestionar a los dioses, por cuestionar el orden natural y tu posición. ¡Sufre y clama! Yo te castigo, Protesilao, por denigrar el amor de tu esposa y buscar consuelo en otras miradas que jamás igualarían el aprecio que la Odamía sentía por ti. ¡Sufre y clama! Yo te castigo, Protesilao, por generar muerte sin objetivo, dejarte nublar y así causar la muerte de tu esposa. ¿Crees que valió la pena? Es el inframundo, un premio, un castigo. ¡Sufre y clama! Sufre y clama. Sufre y clama. Hermanas, los dioses han cumplido. Presentes se hallan en señal de afirmación. Los seguidores de Dionisio y Cíbeles, retirados ambos, por vos ha sufrido enormemente vidas. Hijo de Gordias y venerable en este sentido, no igualáis a nuestro hermano.